que si podían construir un paseo que conectase, pues eso, huertos urbanos, y en el recorrido descubriésemos esas historias de mujeres olvidadas por la historia, que tuviesen que ver con la alquimia, con la agricultura, con la botánica. Y ellas me dijeron que sí, dice, uno no, dos, te vamos a dar dos por el precio de uno. Entonces yo encantado. Entonces, el primero se llamó Mujeres que cultivan y cocinan espacios urbanos, y fuimos desde la Plaza Mayor hasta el huerto comunitario de la Cornisa, y bueno, nos contaban historias de verduleras, de cómo, pues eso, mujeres que desde la mirada del otro, que eran del hombre, eran consideradas como brujas, ¿no? Incluso nos dijeron que la Plaza Mayor las llegaban a la Santa Inquisición, directamente se las cargaba. Y bueno, pues hoy es un paseo que va desde el Palacio Cristal de Arganzuela hasta el huerto comunitario de La Revoltosa, y vamos pues a descubrir algunos lugares de este distrito a través de ojos de botánicas e ilustradoras. Y bueno, antes de dar paso a las planadoras, comentaros que quiero dar las gracias a la Casa Encendida por el apoyo que vamos a dar al festival, sobre todo pues en esta época ha sido muy complicado, ¿no? En la pandemia, que se nos caían las actividades, que bueno, que lo fácil hubiese sido cancelar, pero bueno, nos hemos ido adaptando ahí, mostrando nuestra resiliencia, y bueno, han decidido apostar por la continuidad del festival. Por ahí está invisibilizada Elisa, que es del área de medio ambiente. Bueno, darle las gracias a Elisa por apostar por el festival. Y bueno, solo comentar que tuvimos un taller de insectos polinizadores, tuvimos una gincana hortelana, una carrera entre huertos, un taller de cocina rave y los dos paseos con las frenadoras. Entonces, bueno, yo creo que es un broche perfecto con las frenadoras, porque es una de las actividades nuevas del festival, que intentamos que todos los años hagamos una actividad nueva. Y bueno, pues a mí la verdad es que me hacía mucha ilusión contar con ellas. Lamentablemente no hemos podido hacer el paseo físico, que siempre es mucho mejor, más cercano, nos tocamos, nos surgen muchas más dudas, nos da menos vergüenza interactuar, pero bueno, nos adaptamos. Y nada, yo doy paso ahora a Yoli, reiterar mis agradecimientos, ¿no? Porque se han adaptado muy rápido a este formato Zoom, y nada, adelante, y vamos a disfrutar de un paseo con este solecito que hace. Desde la ventana. Nada, pues es que igualmente, es que yo creo que los agradecimientos son de ida y vuelta, ¿no? Como que en estos momentos así con tanta incertidumbre y con tantas decisiones cambiantes, pues es que como no nos abriguemos un poquito entre nosotros, pues es que si no las actividades no salen, ¿no? Entonces como pues poder contar con el abrigo del Humus Revolution a través de ti, Alberto, y de la Casa Encendida a través de Elisa, pues que nosotras estamos súper agradecidas. Y bueno, a todas las personas que habéis venido hoy a pasear virtualmente, pues también muchísimas gracias por estar aquí y bienvenidas. Como os decíamos, nosotras somos planeadoras, llevamos desde 2016 paseando la ciudad de Madrid, una ciudad que ya conocemos a priori porque las dos somos de aquí, pero en la que, o sea, bueno, que a través de este proyecto y de estos paseos seguimos descubriéndola todo el rato, sobre todo porque hace ya unos añitos nos atravesó el feminismo y decidimos bueno, pues que hacía falta, ¿no? Pues poder hablar desde nuestras voces internas y empezar a rescatar mujeres de la historia y vincularlas a espacios públicos de la ciudad de Madrid. Así que en ello estamos. Cada paseo que sacamos es una nueva investigación para nosotras y son nuevos aprendizajes para nosotras. Así que, bueno, pues cuando hacemos los paseos presencialmente, pues normalmente son espacios en los que podemos charlar sobre intereses comunes en los que de los que no podemos hablar en otros lugares, ¿no? Son como espacios bastante ricos y bastante especiales porque no hay lugares públicos donde hablar sobre ancestralidad de las mujeres, sobre referentes femeninos, sobre los espacios que habitan las mujeres de la historia. Hola, Elena.
Y entonces, ¿cómo trasladar toda esa magia que surge en los paseos y todas esas conversaciones offline, ¿no? ¿Cómo trasladar eso aquí al formato Zoom? No lo sabemos, estamos probando. Os invitamos a que cualquier no sé, o sea, sugerencia, comentario que queráis compartir sobre las cosas que vamos a ir ahora contando Yoli y yo, pues que son bienvenidos. Vamos a hablar de ilustradoras botánicas, así que, no sé, compartir cualquier cosa que os apetezca porque eso alimenta el paseo, nos alimenta a nosotras y alimenta a todas las, o sea, nos va a alimentar a todas las personas que vamos a estar aquí este ratito. Así que voy a compartir. Ay, anfitriona Elisa, no podemos compartir pantalla. Y esto es algo bastante importante para nosotras en este momento. Por favor. No nos hemos dado cuenta que el otro día lo probamos antes. Así que a ver si nos cambia. Ahora. A ver. Yo no. Eres anfitriona tú, Yoli, pero yo no. A ver. Si quieres, puedes igual compartirlo tú. Sí, Yoli, perdona, pensaba que podía poneros a las dos. Simplemente pásale ser hospedadora a Laura, porque ahora al ser anfitriona tú, pues lo tienes que hacer tú. Vale. A ver, espera. Dale en su nombre, dale en su nombre, que pone más. Hacer, vale, perfecto. Y la pasas a ella Ya está. el reino. Genial. Venga, chao. Gracias. A ver. Ahora. Pues espera un momentito. Bueno, los gajes del oficio, ¿no? Que también pasa un poquito estas cosas. Nada, igual, retirar también las gracias de Laura, tanto a Alberto como a la Casa Encendida, como a las personas que os habéis conectado. No sé si hay alguna de las que estáis ahora conectadas, que estuvisteis también el jueves, pero bueno, este paseo forma parte, como también viene introducido Alberto, de dos paseos en torno a las figuras de brujas, chafarderas o sabias, ¿no? Estas tres figuras o estas tres palabras, digamos que las definimos durante el paseo del jueves, pero bueno, las podemos rescatar de alguna manera si queréis, luego al final de la presentación, porque también van a salir por aquí. Este paseo en concreto lleva por título Mujeres que ilustran la historia natural y nos centraremos sobre todo pues eso, en ilustradoras que ha habido, en algunas ilustradoras que ha habido a lo largo de la historia, en algunas plantas que dibujaron y ayudaron a divulgar y también en algunos de los usos que tuvieron estas plantas. También hablaremos de algunas de estas plantas que nos encontraríamos si este paseo lo estuviéramos haciendo hoy a pie, ¿no? Lo que decíamos, que se pierde un poquito la magia de esto de estar caminando, de estar sobre el territorio y poder experimentarlo. También se generan otras conversaciones. En cualquier caso, el otro día invitábamos a que os subierais en nuestra escoba de brujas y comenzáramos el paseo. Bueno, pues esto, historia natural, ¿no? Digamos que como a modo de introducción de lo que sería este paseo, podríamos decir que hay una historia natural que está contada a medias, ¿no? Partimos hoy de ese concepto, que es el de historia natural, que se refiere a lo que sería el estudio de las plantas y de los animales en lo que sería su estado silvestre y los ambientes en los que viven. La primera acepción o la primera vez que se nombra la historia natural es ya de muy antiguo, viene del mundo clásico, correspondería a Plinio el Viejo. De hecho, bueno, casi siempre, en casi todos los temas que estemos tratando, es muy frecuente que debido a nuestras raíces latinas nos tengamos que ir hacia atrás a ese momento del tiempo. La historia natural abarca la investigación científica, pero no se limita a ella, ¿vale? Sino que también implica el estudio de la categoría de los objetos y organismos naturales, de modo que si bien va desde los estudios del antiguo mundo grecorromano y el mundo árabe medieval, incluye hasta los naturalistas del Renacimiento europeo que trabajan casi aislados y de alguna manera toda la historia natural se ha ido juntando para acaparar como un paraguas todas esas disciplinas transversales de muchas ciencias especializadas.
A las personas que estudian la ciencia, la historia natural, se las llama naturalistas. De hecho, si buscamos, pues muchas veces dice naturalista, ¿no? Incluso con las mujeres que vamos a tratar, y si habláramos de más ilustradoras, aparte de ilustradoras, muchas veces las nombra como naturalistas. ¿Por qué? Porque su trabajo es muy amplio, ¿no? Y recogería tanto la observación como la interpretación, la recolección y la clasificación. Mucho más esa parte que lo que serían los experimentos. Los naturalistas encuentran nuevas especies y los clasifican. Quizá pues, cuando hablamos de naturalistas se nos viene a la cabeza Darwin, ¿no? Es el que probablemente todos tenemos en la cabeza, pero la idea es que a partir de hoy pues, tengamos alguna otra mujer en la cabeza. Luego, por otro lado, tendríamos la botánica, y la historia de la ilustración botánica correría en paralelo con esta historia natural, no pudiendo existir una sin la otra. De hecho, los primeros herbarios o las primeras farmacopeas, que es como se llama, porque también ese estudio de las plantas está muy relacionado con un uso medicinal. Todas aquellas representaciones ya incluyen dibujos de plantas, ¿no? Ya que están destinados a identificar las especies. Además, pensemos en un mundo clásico, ¿no? Hace muchos siglos atrás, el problema que podía existir, ¿no? Si había un lost in translation, si había un problema a la hora de traducir esos códices o esos libros, ¿qué pasaba? Pues la mejor manera de reconocer e identificar las plantas era tener una ilustración, tener una imagen que nos enseñara a verlas. También para encontrar el primer trabajo botánico ilustrado, el más antiguo que sobrevive hoy día, no quiere decir que sea el más antiguo, pero el más antiguo que sobrevive hoy día es uno que se llama Codex Vindobonensis. Es verdad que esto tiene trampa, está fechado en el año 512, pero ese nombre de los códex vienen de aquellos códices que están en una biblioteca de Viena, ¿vale? Lo que viene a decirnos es que es un códice que está albergado en esa biblioteca en Viena, pero lo que nos importa es de qué es copia. Es una copia de la de materia médica, de Dioscórides, y es el primer libro botánico. Hay multitud de copias a lo largo de toda la historia, de hecho se han ido mejorando unas detrás de otras, se han ido ampliando conocimientos y, por ejemplo, en Madrid lo encontraríamos. Podríamos irnos a la Biblioteca Nacional y podríamos consultarlo. Sería un ejemplar del siglo XV, hemos dado un salto de 15 siglos, por lo tanto ya está recogiendo muchísima más información. Y una cosa muy curiosa, que en esta obra ya encontramos la que sería la planta madrileña por excelencia. ¿Cuál pensáis que es? El madroño, ¿no? El que está en nuestro escudo, del que luego nos hablará Laura un poquito más. Esta ilustración de la historia natural supone un rincón muy particular de la historia del conocimiento científico, porque está a medio camino de una descripción exacta, muy precisa, muy técnica de plantas y animales, y de lo que sería la creación y recreación artística. Se juntan los dos mundos, ¿no? Es muy importante ese gran uso de los pinceles, porque mayoritariamente será a través de las acuarelas, y es muy importante ese gran uso y esa gran definición de los detalles para que luego se pueda hacer esa descripción técnica, ¿vale? Irán siempre unidas de la mano. Es más, es un campo que es vital cuando hablamos de épocas previas a la fotografía. También encontraremos casos en la fotografía o casos con cianotipias, etcétera, de mujeres que las utilizaron, pero nos vamos a centrar más en lo que sería la ilustración. En este campo, a pesar de que la presencia femenina en la investigación siempre ha sido muy residual, ha sido algo como muy concreto, muy esporádico, en la mayoría de los casos también cuando eran hijas o esposas de científicos o de naturalistas, estas mujeres aprovecharán este pequeño campo que les permite no tanto la ciencia, sino como el arte, para poderse introducir en la ciencia. No tenemos que olvidar también que si nos vamos a hablar, dejamos de un lado la botánica y nos vamos a la historia del arte, durante muchísimos siglos las mujeres solo tenían dedicado una pequeñísima parte de lo que eran las representaciones pictóricas, y entre ellas estaban los bodegones, por ejemplo. Todo lo que tenía que ver con pequeñas escenas asociadas al hogar, con pequeños cuadros en donde se organizaban plantas, flores, pequeños animales, todo relacionado con la cocina, era algo que estaba abierto para ellas. Todo lo que fuera grandes representaciones históricas o incluso desnudos, para nada, ¿no? Eso ya se quedaba para los hombres, que era como el lugar que los hombres tenían adecuados. Bueno, dicho todo esto, no me quiero enrollar más, nos vamos a la que sería la primera parada, donde hubiéramos quedado en caso de estar caminando presencialmente, que es el invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela. No sé si alguna conocéis este espacio, es uno de los grandes desconocidos de la zona de Matadero. Está justo al lado de lo que sería el Arco del Reloj y se sitúa junto al río Manzanares, en el interior del actual parque
de Madrid Río. Por aquí dice Úrsula que sí, que está súper chulo. Pues debe ser de las pocas personas, yo creo, que lo conoce. Lamentablemente, si hubiésemos estado hoy caminando, no hubiésemos podido entrar. 1, porque el horario es de mañana, y 2, porque debido a esta situación del COVID todavía está cerrado. Pero bueno, tenemos unas grabaciones. Si puedes pinchar, Laura, sobre el nombre de invernadero. Ahí, clica en invernadero y ahí debería saltar el vídeo, porque en la foto no sé por qué, en esta presentación no dejaba. Encima de invernadero, del nombre, donde pone invernadero. Ay, Sí, vale. Pero ya lo aquí tengo, debería entrar. ya lo tengo Tenemos aquí. unas... Yo voy a menudo, dice Elena, vivo al lado. Vaya por Dios, hoy tenemos a todo el mundo que lo conoce. Bueno, eso me gusta porque luego al final, si queréis, pues también podemos comentar un poco pues qué os parece, a qué vais allí, si habéis ido, si habéis entrado habitualmente o no. Parece ser que no te deja. Bueno, Espera, que estoy en ello. suelen ir muchas parejas de novios, sí. De hecho, cuando buscas también fotos del invernadero por internet, aparece fotos como de elige este sitio como lugar para tu boda en un invernadero. Bueno, en fin, creo que es un lugar muy especial, pero no como para casarse, ¿no? Ahí ya cada cual que elija. Bueno, mientras tanto, si queréis, pues os voy contando un poquito. Ahora pone Laura cosas del directo, no pasa nada. Yo soy muy creyente, dice Alberto. A ver, Laura, ¿qué pasa por ahí? Bueno, no pasa nada. Yo sigo contando. Si lo podemos poner, lo ponemos, ¿vale? No sé qué pasa hoy. Yo he tardado un montón en conectarme. No sé qué le pasa hoy también al internet. Bueno, este invernadero que está dentro de lo que sería el palacio, vale, ahí lo vamos a ver. Vemos unas imágenes. Ahora no se ve, Laura, tienes que compartir. Ahora. Bueno, son unas imágenes que estuvo grabando Alberto el otro día para que, bueno, lo veamos. De alguna manera estemos más cerca, ¿no? Aunque son imágenes, siempre nos cuenta más un vídeo que una foto. Ahí pone nave de patatas, no sé si os habéis fijado, zona de Matadero, nave de patatas, principio del siglo XX, unos paneles que están por allí cerquita. Ahí cuenta la historia. Bueno, pues este edificio forma parte del conjunto arquitectónico de toda la zona del matadero municipal y del mercado de ganados, que estaba al lado. Entonces fue proyectado y construido por un arquitecto importante de la época que se llama Luis Bellido durante el primer tercio del siglo XX, entre los años 1908 y 1928. Y este lugar en concreto, ahí vemos las fantásticas zonas interiores que tiene el invernadero. Este recinto era conocido popularmente como la nave de las patatas, debido a que bueno, pues su función inicial era ser un almacén de hortalizas. Sin embargo, luego fue restaurado en los años 90, hace unos 30 años aproximadamente, fue restaurado y rehabilitado para que fuera utilizado como invernadero. Es de titularidad pública y depende del área de medio ambiente del Ayuntamiento de Madrid, ¿eh? Para que sepáis también un poquito de qué depende. La remodelación del edificio lo que hizo fue poner en relevancia toda la parte de la arquitectura industrial, ¿no? Es uno de los pocos ejemplos que tenemos de arquitectura de hierro que sería representativa del siglo XIX, con ejemplos que vienen de ciudades europeas como serían Viena o como podría ser Londres. El invernadero Palacio de Cristal, que es como se llama, si os habéis fijado también lo ponía en la plaquita que aparecía en el vídeo, está distribuido en un escenario central y luego tiene 4 espacios cerrados que representan diferentes microclimas. Entonces nos parecía un lugar muy interesante como para poder viajar a otros mundos, a otros países, acompañados de algunas mujeres a través de sus ilustraciones, ¿no? Es un lugar fascinante que tiene más de 9.000 especies divididas entre flora tropical, subtropical, plantas del clima desértico y luego plantas de crucero o acuáticas. También dispone pues, de algunas zonas como riadas o de unos acuarios que van diferenciando los diferentes hábitats y hasta también en esos acuarios encontraremos algunos peces. Entonces, bueno, pues pasear justo por el interior y por esos distintos espacios que conforman el invernadero nos muestra especies y ambientes pues, muy distintos, ¿no? En las que podemos cambiar de sensación en cada una de las zonas, pudiendo estar en una zona de bosques húmedos tropicales para de pronto saltar a otra de arbustos con plantas trepadoras, con palmeras o incluso zonas de cactus, ¿no? Entonces es como un lugar muy, muy interesante.
Del ambiente de cactus y suculentas, en principio no voy a contar mucho. Lo que tienen son plantas que vienen del continente americano. Mayoritariamente son cactus de América del Norte y son pues, un tipo de planta, los cactus, ¿no? Que sabemos que aguantan periodos de heladas. También tienen algunas especies de familias de origen africano, pues estas plantas con troncos engrosados, ¿no? Para la reserva de agua en estos climas que son muy, muy calurosos. Este ambiente ha sido renovado hace relativamente poco, hace 2 o 3 años, y bueno, pues actualmente tiene unas 340 especies, más o menos. Una de las zonas más grandes, por otro lado, sería el ambiente tropical. Del ambiente tropical, de hecho, existen 2 ambientes dentro del invernadero. Y bueno, para hablar de estos bosques húmedos tropicales que albergan una enorme diversidad de flora, de fauna, en la que bueno, pues no se encuentran especies de árboles dominantes, sino que más bien es una maraña de diferentes plantas que están todas juntas, ¿no? Y además en muy diferentes alturas. Cuando te introduces en esas zonas tropicales, pues te encuentras bueno, todo tipo de plantas y de insectos y animales. Este espacio, este paseo por los ambientes tropicales, bueno, en una pequeña escala, obviamente, porque no dejamos de estar en Madrid, tiene también más de 300 especies vegetales y nos sirve de excusa para viajar a Surinam. No sé si Surinam también es un país que os suena. Está justo al noreste de América del Sur, encima de Brasil. Claro, cuando hablamos de América del Sur siempre pensamos en los grandes países, pero también hay 3 países chiquititos y uno de ellos sería Surinam, justo encima de Brasil. Fue colonia de los Países Bajos hasta el año 1975 y de hecho es muy curioso porque es el único país en América del Sur que conserva el neerlandés como idioma oficial, ¿no? Digamos que tiene ese legado de ser antigua colonia holandesa. ¿Puedes poner, Laura, por fin la presentación? Sí. Vamos a hablar de Surinam, pero sobre todo vamos a hablar de una de las ilustradoras que probablemente es una de las más famosas, que es María Sibila Merian. Ahí la tenemos en un cuadro, ¿no? Una mujer, ¿no? Así parece como muy austera, muy seria. Justo lo que está al lado es una de las representaciones, una de las ilustraciones que hizo. Tiene una frase por la que bueno, todo el mundo la suele reconocer, que es muy curiosa, que dice, de esto que hablábamos antes, ¿no? De la relación de la historia natural con el arte, dice, arte y naturaleza, esto lo voy a leer, lo tendría por aquí, arte y naturaleza siempre estarán luchando, hasta que finalmente uno conquiste al otro, de manera que la victoria se manifieste en los trazos y líneas. Lo que es conquistado, conquista al mismo tiempo, ¿no? Es muy curioso también este tipo de conexiones, como ella ya en el siglo XVII-XVIII, que es cuando vive medio camino entre los dos siglos, pues es muy consciente de la relación que existe entre ambas, ¿no? Entre arte, naturaleza y ciencia. Ella en concreto es científica, es precursora de la entomología, que es el estudio de los insectos. Y además vive en una época pues eso, ¿no? En la que el arte, la ciencia y el comercio están muy vinculados estrechamente. Lo que hacen es todas esas redes de comercio que van a las Indias, que va a América, ¿no? Que va a diferentes países, lo que hace también es traer nuevas especies de todo tipo de flora y fauna. También a María Sibila se la reconoce como naturalista, ¿no? El nombre que comentábamos antes, exploradora, ilustradora científica y pintora, ¿no? Ella estaba totalmente obsesionada con la metamorfosis de las orugas a mariposas y entonces esto le llevó a dibujar el proceso y a estudiarlo, realizando unas descripciones muy, muy detalladas. A esto le unirá que dibuja flores y plantas, pero su principal interés realmente son las orugas. Ella fue hija y fue esposa de pintores y de alguna manera pues esto le facilitó el acercamiento a un mundo que estaba más reservado para los hombres, ¿no? Y a un entorno relacionado con el arte. Al poco tiempo de casarse se traslada con su marido a la ciudad de Nuremberg y allí durante su estancia en la ciudad ella decide que va a montar su propio negocio, ¿no? Que va a generar una aventura empresarial, que es algo bastante inusual en mujeres y sobre todo en la época, ¿no? También porque lo habitual en todo caso era que las mujeres participaran como socias, de alguna manera medio ocultas, ¿no? Un poco invisibilizadas en los negocios de los maridos. María no, María busca su propio destino y decide montar un taller que es solo para aprendizas, para mujeres, ¿no? Allí experimenta con diferentes técnicas, con tejidos y desarrolla un nuevo tipo de acuarela que resiste a los lavados, sin que los dibujos pierdan la belleza.
Entonces, bueno, también instruye a algunas jóvenes de familias adineradas que le facilitan el acceso a los jardines botánicos de las zonas de los alrededores, ¿no? A mí me resulta curioso imaginar las caras de esas amistades cuando ella fuera a sus jardines buscando orugas para incluirlas a su colección, ¿no? Y luego estar en casa como mirándolas detalladamente, observándolas para poder dibujarlas y poder describirlas. Escribe un libro, publica un libro con un total de 50 grabados que representan flores individuales, representan coronas y representan ramos de flores. Y entre medias, como en esa imagen que vemos ahí, introduce orugas, introduce mariposas, arañas y otro tipo de criaturas, de insectos sobre ellas, ¿no? Esta publicación se llama Nuevo Libro de las Flores y el objetivo, o sea, ya tenía una mente como muy empresarial, ¿no? Muy avanzada, porque su objetivo es el de proporcionar modelos para pinturas o para los bordados de los artistas del gremio, ¿no? Es algo verdaderamente curioso. Además de pintora, como decíamos, se convierte en una mujer naturalista, pero no es pues la mujer que se queda en su casa clasificando plantas, clasificando animales, haciendo herbarios, ¿no? De sus propias localidades o de los que ella reciba de fuera. No, tampoco trabaja a la sombra del marido, ni se financia o participa de expediciones lideradas por hombres, ¿no? Ella, además de ser una de las primeras entomólogas, casi podríamos decir que abre ese camino, ese mundo, y de ser una de las mejores artistas científicas de su época, es considerada también una de las primeras mujeres viajeras independientes. Después de 17 años casada, ella se convierte en una secta protestante que se llamaba lavadismo, se divorcia del marido y se va allí a vivir con sus 2 hijas, a una comuna, ¿no? Es una religión entre cuyas creencias estaba que existía igualdad de sexos, ¿vale? Estamos hablando de finales del siglo XVII, en Holanda, ¿no? Una pequeña comuna que era la comuna de Jem-Lavady, por eso lo del lavadismo. Y bueno, allí entra en contacto con otro tipo de plantas, con plantas tropicales que llegarán de, pues algunos colegas lavadistas, las traen de las plantaciones de Surinam, que era una colonia, como decíamos, holandesa. Y ella se enamora de esas plantas, las empieza a estudiar. Empieza a estudiar también algunos insectos, algunos animales que llegan de allí, pero claro, son animales que llegan muertos y a ella esa parte como que no le cuadra, ¿no? Decide que tiene que conocer esos animales y conocer esas plantas en persona, ¿no? Por ella misma. Entonces, ni corta ni perezosa, coge, se marcha a Ámsterdam, donde contaba con bastante prestigio. Y bueno, con el dinero que tenía de sus propios trabajos, de realización de ungüentos o algunos encargos más que le hacen, más una beca que consigue del propio ayuntamiento de la ciudad, coge a la menor de sus hijas, a Dorotea, y con 52 años se marcha al país suramericano. Entonces, en la estancia allí estará poquito tiempo, estará un par de años, y bueno, la verdad es que la estancia allí en esa colonia, la colonia holandesa en Surinam, la defrauda un poco, y la defrauda un poco sobre todo por el comportamiento de los colonos, el comportamiento que tienen los colonos con los indígenas, como según ponen algunos libros de historia, con los indígenas que trabajaban como esclavos. Bueno, si trabajar como esclavos también es un poco una redundancia, ¿no? En cualquier caso, se siente defraudada por eso, por el comportamiento, cómo les tratan y también cómo la tratan a ella. No tanto porque sea mujer, sino porque ella busca más la compañía de los indígenas que de los propios colonos, ¿no? Que de sus propios llamados iguales. ¿Por qué? A ella le interesa mucho que ellos la lleven a conocer diferentes plantas, a conocer diferentes animales, diferentes mariposas y orugas, ¿no? Y lo que hace es hacer pequeñas expediciones. Sin embargo, durante muy poquito tiempo, hemos dicho, estará 2 años porque allí contrae la malaria y eso la obliga a regresar a Holanda. A su regreso trae mariposas, trae polillas, trae abejas, pero es que llega a traer incluso salamandras, serpientes y cocodrilos, ¿no? O sea, me parece fascinante esta mujer. Y luego también 4 años después, al poquito tiempo, publica un libro que se llama La metamorfosis de los insectos de Surinam. De hecho, de él, algunos naturalistas dijeron que era el trabajo más bello, el trabajo mejor hecho, mejor pintado que se había realizado en América y sobre todo con plantas de América. Y bueno, también aparte de las ilustraciones, ella recoge comentarios que provienen de las enseñanzas de los indígenas de la zona, ¿no? Lo que hace es recoger esos conocimientos sobre el uso también de determinadas plantas, ¿no? Y sobre todo son llamativas para la época las instrucciones que le dan sobre ciertas plantas, sobre ciertas hojas que son abortivas, ¿no? Y las razones por las que las usan los esclavos. Ellos le llegan a contar a Merien, a María Sibila Merien,
que no quieren tener hijos, que no quieren traer al mundo otros esclavos, que si sus hijos van a seguir siendo esclavos, prefieren directamente abortar, ¿no? También es algo como muy impactante. Ella simplemente lo reporta, lo comenta, pero no lo denuncia, ¿no? No le parece bien, pero no lo denuncia. Qué mujer más civilina, dice Alberto. Y bueno, pues eso también le hablan de animales, de insectos y demás, y cómo pueden utilizarlos también los animales, esos pequeños insectos, sus jugos, machacándolos, etcétera, para poder curar enfermedades. En este caso, si decimos que el mundo de la ilustración botánica, de las ilustradoras botánicas o de las mujeres en el arte está invisibilizado, bueno, realmente lo es, ¿no? De hecho, existe en la historiografía la historia de las mujeres como para darle redundancia y para darle la importancia que tiene, un poco rescatar a todas esas mujeres que han realizado determinados logros a lo largo de su vida. En este caso, en el de esta mujer, de esta naturalista, hemos de decir que sí que es reconocida, ¿no? Y entre los muchos reconocimientos que tiene, pues por ejemplo su retrato estuvo impreso en el billete de 500 marcos alemán, antes de que llegara el euro. O sea que realmente su reconocimiento tenía y allí se la valora. También en Alemania, pues uno de los buques de investigación mejores dotados y más famosos lleva su nombre, que es uno que está en la Antártida estudiando los fondos marinos. También hay una mariposa que lleva su nombre, ¿no? A ver, la friki de los gusanos y las mariposas, pues tenía que tener una mariposa su nombre. Y también tenemos una sociedad internacional que se fundó después de un congreso en el año 2014 para divulgar toda su vida y su obra. Entonces, sí que es cierto que no podemos decir que no sea una mujer conocida, o por lo menos que no se está investigando y se le da importancia. Nos vamos a otro de los ambientes del invernadero del Palacio de Arganzuela. Hemos dicho los cactus, el ambiente tropical, que es el más grande, que tiene 2 zonas, y luego hay un ambiente también subtropical. Para hablar del ambiente subtropical, pues también son zonas húmedas, y dentro de ese clima nos encontraríamos, por ejemplo, con Australia. Entonces, si hiciéramos un recorrido por esta zona, nos encontraríamos pues, con en torno a unas 170 especies vegetales, lo que también serían muchas especies. Y algunas de ellas son las que nos ilustraron 2 hermanas, las que vemos ahí en la pantalla, que son las hermanas Elena y Harriet Scott. Viajamos un poquito más adelante en el tiempo y estaríamos ya lo que sería en el siglo XIX. Ellas son, no, en el caso contrario a María Sibila, que ella era holandesa y viaja a Surinam, ellas en concreto están en Australia, nacen en Australia, son australianas. Lo que pasa es que, bueno, aunque nacen en Sydney, se trasladan a una pequeña isla y, bueno, digamos que viven como una especie de pueblo, de entorno, entorno rural, podríamos decir, ¿no? Viajamos con ellas entonces a esta zona. Ellas lo que hicieron sobre todo son reconocidas por ilustrar la obra de su padre, que era un entomólogo, ¿no? Esa ciencia de la que embebía la mujer de la que acabamos de hablar, ¿no? El padre era Alexander Walker Scott, que si a alguien le interesa esta disciplina de la ciencia, pues es un hombre bastante famoso. Es curioso que a pesar de haberles ofrecido una muy buena educación en relación a todo el mundo natural y de haber contado con su habilidad o la habilidad de sus hijas para su propia obra, el padre no quiere de ninguna manera que las hijas acepten encargos y tampoco quiere que firmen los dibujos que han publicado ni que reciban una educación formal en torno a la historia natural. Bueno, finalmente, debido a la insistencia de las dos y viendo que son muy buenas, pues bueno, consiguen convencerle y ellas ya, digamos que les permite publicar dibujos firmados. Esto también tiene que ver con que él entró en quiebra, ¿no? Que ahora lo vamos a ver. Una de las cosas que hicieron fue compilar un catálogo escrito a mano a mediados del siglo XIX que se titulaba La botánica indígena de la isla de As, que era justo donde vivían ellas, con un listado de especímenes botánicos bien conservados, ¿no? Además, también hacían herbarios. Y también son muy llamativas las representaciones que hacen de polillas y mariposas en la isla, en todo el entorno. Es verdad que en su caso, de alguna manera, esa pasión vendría impuesta por el padre, ¿no? Porque es la ciencia a la que se dedica el padre y que, bueno, pues como a ellas una buena chica, sobre todo inglesa, estamos hablando que Australia también forma parte de la Commonwealth, una buena chica, señorita inglesa, tiene que saber dibujar y utilizar muy bien el pincel para hacer acuarelas, ¿no? Entonces el padre aprovecha esa buena afición que tienen que tener las buenas señoritas y de alguna manera
pues lo que hace es rescatar a las hijas. El padre, bueno, los meticulosos registros que hacen pues nos dan como una idea de cuál era la vida cotidiana de las dos, ¿no? Se pasarían el día dibujando y pintando tanto a insectos como a las plantas que se relacionan con ellos. Es curioso porque al buscar información sobre ilustradoras botánicas, muchas vienen relacionadas más con la pasión y con el estudio de los animales que de la propia planta en sí. También las hay, ¿no? Pero sobre todo estas primeras ilustradoras botánicas están más relacionadas con el mundo de los insectos y el mundo de los animales. Bueno, publican ese libro fantástico del padre y la verdad es que adquieren mucha fama, ¿no? Los tres, porque inevitablemente se sabe que han sido las hijas las que han ilustrado. Sin embargo, esa década de los 60 del siglo XIX les traerá pues, bastante malos augurios, ¿no? Primero, grandes problemas financieros, el padre se declara en bancarrota y luego también el fallecimiento de personas muy cercanas. Fallece la madre y fallece el esposo de una de ellas. Así que debido a la falta de dinero, pues ambas se ponen a trabajar, dibujan dibujan y pintan de manera comercial, es decir, cobrando para ello y de una manera reconocida durante toda su vida. De hecho, bueno, pues estuvieron realizando diferentes ediciones de ilustraciones botánicas para guías de allí de la zona, de Nueva Gales del Sur. Y luego también, bueno, un detalle curioso que se sale un poco de esto es que se dedicaron a hacer una de las primeras tarjetas navideñas que hubo en Australia, ¿no? También relacionadas con la temática, más hacia la Navidad, pero bueno, me parece algo como muy curioso cómo se relaciona también con ese tipo con esa línea, ¿no? Que está ahí también de las ilustraciones. A Harriet, si la buscarais, es probable que la encontréis con otro apellido, que sería el apellido de Morgan, que es el apellido de casada. Y bueno, cuando buscamos información sobre ella, lo que siempre nos vienen a contar es que son unas de las primeras ilustradoras profesionales de Australia y que tuvieron la admiración y el elogio de los principales científicos de aquella época, con quienes, con la mayoría de ellos, pues mantuvieron una correspondencia. Y bueno, dicho esto, que ya llevo mucho rato hablando, le cedo la palabra a Laura. Vamos a seguir caminando en este paseo virtual por los alrededores del Palacio de Cristal que alberga el invernadero en Arganzuela. Vale, pues nada, pues quiero que os imaginéis que, bueno, pues que dejamos atrás el invernadero, ¿no? Con todas las cosas que ya nos ha introducido Yoli y que sigamos adentrándonos en Madrid-Río, paralelas al río, y vamos a ir en la dirección hacia el parque de Arganzuela. Y me parecía interesante que podamos un poco rescatar dónde estamos cuando hoy, en 2021, paseamos por Madrid-Río, ¿no? Y es que todo ese territorio de la ribera del río Manzanares formaba parte de lo que se llamaba la dehesa de Arganzuela. El primitivo matadero de reses se instaló al final de la calle de Arganzuela, es la calle de la foto que os ponemos aquí, que estaba muy cerquita de Puerta de Toledo. No tiene nada que ver con dónde está ubicado hoy el matadero que conocemos, ¿no? Porque a lo largo de la historia ha ocupado diferentes edificios hasta que por fin, en 1924, se abrió lo que conocemos hoy como Matadero y Mercado Municipal de Ganados, que es la ubicación actual. Y tras ello, aquella dehesa quedó reducida a un área que en 1969 se convirtió en lo que hoy un poco conocemos como Parque de Arganzuela. Hasta que a comienzos del siglo XXI se integró en el espacio urbano de Madrid-Río. Las obras del matadero, de la construcción de lo que conocemos como mercado y matadero de ganado, redujeron a una mínima extensión a la dehesa de la Arganzuela, que ya existía en la Edad Media de Madrid, siendo el lugar de pasto del ganado madrileño, y que se extendía desde el puente de Toledo por todo el paseo de Yeserías y hasta la M30. La dehesa de Arganzuela perteneció a Madrid
a partir de 1492. Nos vamos a la época de los Reyes Católicos. Cuando ellos fueron quienes autorizaron que esas tierras fueran tierras comunales para que los pobladores de la villa lo pudiesen usar como pasto para su ganado. ¿Y de dónde viene el nombre de Arganzuela? Pues hay como 3 posibles teorías. Os voy a decir la primera, responde al nombre de Arganda Chiquita, que es un pequeño caserío que estaba poblado por vecinos que se habían instalado, que venían desde Arganda del Rey y se habían instalado en la ribera del río Manzanares. Y usaban la presa, usaban el soto, antes había sotos en Madrid, y todo el prado, el de ganado, el que era pasto para ganado. Y además se apropiaron de la isla, que luego más tarde, ya en el siglo XX, se usaba como para bañarse, ¿no? A principios de siglo, muchos bañistas se acercaban a esa zona que era como una isla donde había un barco varado, y ahí se ubicaban y en verano se refrescaban y se bañaban ahí. Segunda posible teoría del nombre viene de Arganza, que es un topónimo. Existen municipios, pueblos, tanto en el Bierzo como en Asturias y en Soria, que se llaman Arganza, ¿no? Entonces sería el nombre un topónimo. Y una posible tercera teoría viene de una historia protagonizada por la mujer que veis aquí en la imagen, que es la que ilustra la calle Arganzuela, ¿no? Se llama Sancha la Daganzuela y es una familia alfarera que venían desde Daganzo, y que la hija del ceramista iba cada día con sus cántaros al río para recoger el agua cada día, ¿no? Entonces, uno de estos días, la reina Isabel con su carro se cruzó con esta niña, y la reina iba sedienta y le pidió agua, la niña se la ofreció, y como regalo la reina le donó un trozo de esta zona de la dehesa, que era llamada la tierra de la Daganzuela, ¿no? como de una chica. Así que de ahí también se piensa que proviene el nombre. De hecho, bueno, como os he dicho, esta historia es la que refleja esta imagen. Pero es curioso que tras la Guerra Civil, esta zona, que ya no era la dehesa de la Arganzuela, sino el Parque Arganzuela, se utilizase para los festejos de San Isidro, y se hacían ahí las romerías, porque a partir del año 45-46 había a nivel popular mucho desagrado por asistir a la zona de la pradera, porque durante la Guerra Civil se habían hecho muchos fusilamientos en esa zona. Entonces la gente popularmente como dejó de ir a la zona de la pradera y comenzó a ir a la zona del Parque de Arganzuela. Entonces, durante unos años se trasladó allí, pues nada, la romería y todo el festejo de las fiestas de San Isidro. Así que era bastante importante. Y nada, pues en 2012 por fin se abre lo que hoy conocemos como el Madrid-Río, que es una obra que, bueno, pues que enlaza varios distritos de la ciudad, que soterra la M30 y que, bueno, y que nos está dando bastante vida, ¿no? Además, nos parece interesante rescatar algunas plantas, ¿no? Poder hablar sobre la flora de Madrid-Río, que como os ha contado ya Yoli, es bastante diversa. O sea, Yoli os ha contado como las
algunas de las especies que están dentro del invernadero, pero es que fuera también hay una gran cantidad de especies súper diferentes. Así que, como no, vamos a empezar por ese gran arbusto que nos interpela tanto a la ciudad de Madrid. Así que vamos a hablar del madroño. Y con el madroño también os quiero contar un poco cómo es, de alguna manera, es el símbolo de la ciudad de Madrid, y cómo se unió este escudo, ¿no?, que tenemos del oso y el madroño, en el que el oso, que se dice que no es un oso, es una osa, ¿no?, que representa como las 7 estrellas de la bandera, que son las 7 estrellas que forman la osa mayor. Entonces, esta osa está comiendo unas hojas de un madroño, y diréis, o sea, nunca nos hemos parado a pensar por qué una osa come las hojas de un madroño. Bueno, pues es curioso porque durante los siglos XV y XVI se dice que los madrileños plantaban, bueno, había muchos madroños en Madrid, y se usaban para comercializarlos, porque comer sus hojas te libraba de la lepra y de la peste, primero de la peste, luego de la lepra, esas grandes epidemias que hoy en día no sabemos muy bien qué es. Pero bueno, es curioso, ¿no?, como ese gesto de que la osa come las hojas del madroño tiene, o podemos buscarle esa referencia a lo que se hacía hace bastantes siglos aquí en Madrid. De hecho, después de esa época desapareció o bajó muchísimo el número de madroños en la ciudad, porque se comercializaban muchísimo con ellos y se consumían muchísimo por este motivo. Algunos usos y propiedades que tiene el fruto del madroño, que ahora que empezamos el otoño, empiezan como a madurarse, a enrojecerse, y que además es muy curioso porque madura el fruto y le sale la flor a la vez. Así que, pues nada, si vais a pasear a Madrid Río, que seguro que vais, pues es bonito como poder fijarse en esto, ¿no?, que hay un montón. Bueno, se dice que el fruto maduro emborracha, porque al madurar se produce una fermentación de los azúcares y tiene pequeñas dosis de alcohol. También se utiliza como un buen remedio para tratar las dolencias del aparato urinario, para cistitis, inflamaciones del aparato urinario, como antioxidante, como antibiótico para gripes y resfriados, también como un alimento diurético, y para mejorar la irritación de la garganta. También funciona como un astringente para la diarrea, y como cosa un poco negativa es que provoca acidez en el estómago, porque tiene bastantes taninos, como el vino. Otras plantas que nos podemos encontrar, que esta ya no es... Un Sí. segundito, Laura, que es que me acabo de acordar que igual que el madroño es como, pues eso, el árbol típico, aparte del escudo, también es algo muy típico el licor de madroño. De hecho, es que hay un bar todavía al lado de Puerta Cerrada, en la zona de la Latina de las Cavas, que se llama El Madroño, donde si tú comes, al finalizar te ponen un barquillo de chocolate con un licor de madroño, entonces te tomas el licor y te comes el chocolate, y es verdad que es muy dulce. Si no lo habéis probado... Y bueno, es curioso, ¿no? La mezcla de sabores es muy curioso, y es de los pocos sitios a día de hoy donde puedes beber también ese chupito, ¿no? Ese licor. Se me va a venir a la cabeza, ¿no? Que no, por eso digo, por si acaso, te dejo continuar. Bueno, pues una planta que también aparece bastante en el Madrid Río, que nos podemos encontrar, es el hipérico, o la hierba de San Juan. Y es o sea, principalmente, como el uso principal, que ha venido también usándose desde hace un montón de años, es para el tratamiento natural de la depresión leve o los problemas para dormir. Y además dicen que se tomaba mucho en esta época, ¿no?, cuando venía el otoño y el invierno,
entramos más como en un estado de ánimo, bueno, decimos adiós al verano y entramos en un estado de ánimo como más bajo, pues se utiliza un montón las infusiones con las hojas de hipérico. Y tiene otras propiedades y usos como analgésico, como bruxismo. Si algunas sois bruxistas, yo lo soy. Estas que por la noche rechinamos los dientes también. Y como regulador del flujo menstrual. Y la otra imagen que os he puesto es del ginkgo biloba. Es una planta ancestral china que se usa en la medicina tradicional china desde hace más de 2000 años. Y se usa principalmente para los trastornos cerebrales en los que hay bajo flujo sanguíneo, ¿no? Es como un activador del flujo sanguíneo y vascular. Y después, así como de poder hablar de de unas poquitas de las plantas que nos podemos encontrar paseando, o sea, Yoli y yo las encontramos, lo que pasa que ahora no las podemos pasear como in situ, pero están y son visibles. Y nos parece interesante poder hablar de una mujer que se llama Hildegarda. En realidad es alemana, Hildegarda de Bingen, que se la nombra como la iniciadora de la herbología. Si viajamos un poco hacia el pasado, durante la Edad Media, las mujeres, o sea, las que estuvisteis en el paseo que hicimos el jueves, estuvimos hablando sobre cómo las mujeres, a través de sus saberes y sus prácticas, tanto de observación con las plantas, eran capaces de sanar o de dañar, pero en cualquier caso ocupaban un lugar muy importante para la comunidad, ¿no? Entonces, durante esta época, era habitual ver a mujeres que estaban visibles en muchos espacios públicos, ¿no? Además de ser campesinas, eran maestras, eran escritoras, eran abadesas. Y muchas de estas mujeres se dedicaron a la investigación de la ciencia, ¿no? Que es la observación de las plantas. Y como estos conocimientos a nivel temporal comenzaron a abrirse también en la universidad, comenzaron las grandes jerarquías con el conocimiento racionalista, la ciencia moderna y el estudio de la medicina desde un punto de vista más teórico y más elitista o jerárquico, dejando a un lado esos conocimientos populares o comunitarios que habían albergado las mujeres y que eran de transmisión oral. Entonces surge como esta pugna de saberes que al final, efectivamente, cuando estas mujeres medicina o estas mujeres sanadoras son señaladas como brujas, no como inicialmente mujeres sabias, luego como chafarderas, ¿no? Como que podían sanar, como podían matar o hacer daño con esos saberes, y después fueron nombradas como brujas, que ya era un concepto como mucho más amplio, vinculado a su rebeldía, a su libertad, a nivel sexual, a nivel social, ¿no? Como a muchos niveles. Esta pugna del conocimiento derivó en un movimiento de muchas mujeres cultas que se llamó la querella de las mujeres, que la podéis encontrar en el libro de Christine de Pizan, que mostramos el otro día, hoy no lo tenemos por aquí, pero es bastante recomendable cómo mujeres de los siglos XIII-XIV no pueden
pueden mostrar esa resistencia tan fuerte al inicio del racionalismo y el patriarcado, ¿no? Y la universidad como única fuente de conocimiento racional y teórica, ¿no? Y válida al final. Entonces, entre todas estas mujeres aparece Hildegarda, que, bueno, yo creo que fue una mujer del Renacimiento, porque fue monja, abadesa, naturalista, científica, médica, mística, profetisa, ¿no? Fue como, en definitiva era una mujer muy culta que se dedicó a la escritura, que obviamente era monja, ¿no? Porque si no, muy poca, o sea, si no eras monja, como en el siglo XII una mujer no podía tener acceso a la cultura, saber leer y escribir, ¿no? Y entre otras cosas, entre otros muchos libros, donde nos queremos centrar fue en su función como mujer medicina. Y estuvo un montón de años escribiendo un texto médico que es como un libro que habla sobre las enfermedades, sobre la causa y la cura de las enfermedades, ¿no? ¿Cuál es la causa y cuál es su tratamiento? Y os quiero enseñar una imagen de ella, que es así toda muy monacal, ¿no? Pero era una mujer realmente culta y muy reseñable. O sea, fijaos que estamos hablando, ella es del siglo XII, ¿no? Impresionante. Bueno, avanzando un poquito en el tiempo, al lado de la imagen de Hildegarda, es una imagen muy, muy sencilla, muy, muy fina, ¿no? Y aquí quiero hablaros sobre la primera mujer botánica española. Su nombre es Blanca Catalán. Ella es del siglo XIX y XX, nace hacia 1860 en Calatayud, en Teruel, y fallece en Vitoria-Gasteiz en 1904. Pasa toda su infancia, ya crece, se cría en Teruel. La madre de Blanca fue una mujer burguesa bastante acomodada, es de una familia bastante acomodada y fue educada en Suiza. Así que estimuló mucho a sus dos hijas a que se interesasen por la naturaleza y pasaban mucho tiempo en una casa de campo que tenían en la sierra de Albarracín. Allí Blanca, bueno, pues creció su interés por el estudio entomológico también, además de las plantas, y enseguida comenzó a coger estas plantas y ordenarlas y comenzó a hacer herbarios, ¿no? De Blanca se conservan hoy, aunque no hemos tenido acceso, no sabemos dónde están, pero se conservan dos herbarios, un estudio que hizo sobre las plantas de la sierra de Albarracín y otro que hizo sobre plantas raras en el valle d'Ossau, que está en la zona de los Pirineos franceses. Y desde que fue muy, muy joven, curiosamente, fue bastante reconocida por otros ilustradores, artistas. Y por otros botánicos, hombres, que la incluyeron en sus estudios, que incluyeron su nombre e incluyeron su método para organizar las plantas, las hojas y para estudiarla. Entonces, gracias a que sus colegas hombres la reconocieron y escribieron su nombre, ella fue nombrada como la primera mujer botánica
española. Y esta foto que os he colocado ahí es el nombre de una planta que le puso su colega en su honor. Es una linaria blanca, linaria alba, y esta planta nos recuerda a Blanca Catalán, ¿vale? A su recuerdo. Voy a continuar. Vale. Continuamos. Bueno, por recopilar, ¿no? Hemos salido del invernadero de allí de Arganzuela, hemos paseado por Madrid-Río, hemos dejado al lado, hemos visto diferentes madroños, hemos visto otras plantas, como pueden ser el aliguste del Japón, que está también como muy repartido por esa zona. Hemos visto el almed, que se le conoce también como caramelo de los pobres. Hemos visto muchos castaños de Indias. Hemos visto hipérico, que nos ha hablado Laura. Hemos visto ginkgo biloba. Y luego salimos, pasamos, dejamos a un lado el skatepark, pasamos por debajo del puente de Praga y llegamos a lo que es una especie de parque pirata que hay, ¿no? Salimos por ahí y cogemos la calle de Valdelaguna, que en un momento dado se cruza con la calle de Arganda, esa referencia a Arganda que nos contaba antes Laura, ¿no? De dónde podría venir esto de Arganda, Arganzuela, etc. Llegamos a la calle Gargantilla y llegamos a un parque. Ese parque, si veis en el mapita que hemos colocado aquí, no vemos ningún parque. Pone Parque de Arganzuela, que no es el parque al que queremos ir. Queremos ir al Parque de las Peñuelas. Ese parque cuenta con muy poquitos años de existencia, ya que se crea tras el cierre de la estación de Peñuelas, que es esa zona gris que vemos justo ahí en el centro de la imagen. Ahí había una estación de ferrocarril, estuvo hasta el año 1987, ¿no? Poco después se procederá a su demolición, pero bueno, estuvo allí durante todo el siglo XX. De hecho, se abre a principios del siglo XX, en el año 1908, entre los paseos de la Esperanza y el paseo de Yeserías. Era como una especie de línea de circunvalación entre la estación de Atocha y de Príncipe Pío, ¿no? Entonces, había dos estaciones como intermedias en la zona, que era la de la estación de Imperial, que era conocida como la de las Pulgas, quizás eso suena más, porque era el lugar de bajada del ganado para el cercano mercado de ganados que estaba en toda esta zona de Arganzuela, Matadero y etcétera. Y un poquito después se hizo la estación de Peñuelas, que también sirve pues, para abastecer y de alguna manera como estacionamiento de mercancías, como grandes depósitos de mercancías. La influencia del ferrocarril pues, favorece el crecimiento de la población en esta zona, ¿no? Tanto el establecimiento también pues, de numerosos talleres, almacenes, etcétera, que van a convivir con chabolas que existían en ese momento. Si pensamos un poco en el mapa, si cogiéramos la calle Ronda de Toledo, Puerta de Toledo, ¿no? Bajando de ahí hacia abajo, digamos que estaba como el límite de la ciudad y todo lo que había hacia abajo prácticamente eran chabolas, ¿no? Eran casas que se habían ido construyendo. De hecho, cuando se describe esa zona en los libros de historias, nos ponemos también ahí a investigar, descubrimos que se describe como un espacio totalmente degradado, ¿no? Y ese espacio totalmente degradado, que no tiene nada que ver con el espacio que conocemos hoy en día, ¿no? con este barrio, empieza ya a desaparecer antes de la Guerra Civil, pero tardará mucho tiempo, ¿no? Y de hecho será algo como muy progresivo hasta finalmente el cierre de esta estación. No me quiero entretener mucho en el tema, también un poco así rescatar de dónde viene esto de Peñuela, porque estamos, aunque es el barrio de Acacias, estamos en la zona de las Peñuelas, tenemos la calle Peñuelas, tenemos el Parque de las Peñuelas y tenemos la Plaza de las Peñuelas, ¿no? Está todo como ahí concentrado. Pues esto de Peñuela, si vamos al diccionario, según la RAE, Peñuela es diminutivo de peña o cerro, ¿no? Es como una peña o un cerro pequeñito. De ahí viene, pues eso, el nombre de estos tres espacios. Pero también proceden de una peñuela que estaba en esa zona, la antigua peñuela de Santa Isabel, que aparece en los registros en torno al siglo XVII, pues para que tengamos esa referencia. Si estuviéramos allí, si estuviéramos en el Parque de las Peñuelas, pues bueno, veríamos que es un parquecito que tampoco es extremadamente bonito ni elegante, es tranquilo, eso sí, está sobre un parking, al lado hay
una piscina municipal. Y una cosa curiosa es que, al igual que en la zona de Madrid-Río te puedes encontrar con diferentes carteles de especies, de plantas, en este parque también te las encuentras. Claro, es mucho más pequeñito, tiene mucha menos información, pero bueno, uno de los árboles que nos llamó la atención a nosotras, bueno, está el árbol del taray, que es un árbol que es muy habitual por toda la zona de La Vega, Morata de Tajuña, Titucia y demás. Se caracteriza por tener una madera muy, muy dura. Y uno de los árboles que nos llamó la atención fue el árbol del amor, ¿no? Tanto por el nombre, bueno, es curioso porque es árbol del amor, se llama también árbol de Judas o algarrobo loco, ¿no? De pronto, amor, Judas, loco, hay algo ahí un poco, es un combo muy, muy particular. Y es un árbol que si hubiésemos hecho este paseo en marzo-abril no lo hubiésemos encontrado totalmente florido. Además, las flores prácticamente cubren todo el árbol. Son pequeñas flores que se van encajando como en ramilletes de color rosa y son muy llamativas. No os vamos a enseñar una foto de ese árbol porque os vamos a lanzar ahí a que vayáis un día y lo localicéis, a ver si lo localizáis. Ahora mismo si vais, pues si hubiésemos ido caminando no hubiésemos encontrado las flores, sino que lo hubiésemos diferenciado por sus hojas con forma de corazón y con unas pequeñas vainas marrones colgajeras, ¿no? que las tienen justo ahí. Seguimos caminando, cogemos una calle y nos vamos hacia la Plaza de las Peñuelas. ¿Quieres contarlo tú, Laura, o continúo yo? Bueno, ahí vemos imágenes, si queréis, que no lo hemos estado viendo antes, de lo que serían las Peñuelas, la de la izquierda, a principios del siglo XX, esas chabolas que comentábamos, y luego fijaros, a mediados de este siglo pasado, la estación, que ahora mismo no queda absolutamente ningún rastro, ¿no? Cómo se ha desmantelado del todo y es algo que estuvo ahí hace 30 años, ¿no? No del mucho norte. más. No, de las Peñuelas. Claro, está justo ahí. Además había un cruce, o sea, había un cruce de trenes en la superficie, ¿no? Justo en toda esa zona, en lo que sería el cruce del Paseo de la Esperanza con la calle, ahora os lo digo, que no me sale el nombre, pero bueno, justo como en el pico, en la parte del final del parque donde nos encontraríamos, la que estaría más cerca de la calle Moratines, justo, estaba ahí. De hecho, hasta hace también relativamente poco se intentó durante un tiempo salvaguardar y mantener, fue declarado como BIC, pero finalmente BIC es bien de interés cultural, la casa donde vivían los ferroviarios, pero finalmente no se pudo evitar la demolición, ¿no? No tenemos absolutamente ningún rastro de lo que sería toda esta zona. Sí que sabemos, ¿no?, que toda esa zona era una zona industrial y que poco a poco se ha ido remodelando, que nos quedan algunos restos, pero realmente no conserva prácticamente nada de su pasado. Ahí ¿O no? sí. O sea, lo de la fuente. Sí, vale, pues ¿lo cuento yo? Sí. Vale. Si nos vamos a la Plaza de las Peñuelas, que está justo al lado, salta 2 diapositivas. Ahí está, tenemos esa fuente. Si habéis paseado por ahí, la habréis visto, ¿no? O sea, esta foto es de mediados del siglo XIX. Está colgada en la página de Memoria de Madrid, pues buscando así también. Es curioso que hay muchas fotos de Arganzuela. No las hemos compartido por aquí, pero hay muchas fotos de Arganzuela. Si cotilláis por esta página web, pues en plan de Isabel en la plaza, ¿no? Pues gente que ha ido colgando fotografías de su vida en la zona, ¿no? Que también es muy bonito y es muy curioso cómo se comparte esa vida y esas tradiciones más populares. Pero bueno, nos llama la atención en esa plaza que hubo una fuente con pilón, que estuvo surtidas con aguas que venían del viaje del río, pero del viaje de un arroyo, que era el arroyo Abroñigal, que es el que pasa por toda la zona de Ventas. O sea, la zona de Ventas precisamente se llamaban Ventas porque eran las ventas que estaban a las afueras del pueblo, de Madrid, por donde entraban todos los viajeros y donde paraban a descansar, a tomar algo antes de llegar a la ciudad o a la salida de la misma. Y de hecho ese arroyo Abroñigal está también totalmente soterrado, está por toda la zona baja de Madrid. Y hasta aquí, hasta esta zona de Arganzuela, llegaba el viaje de su agua para poder abastecer a esta zona de la ciudad. También, pues una cosa curiosa, ¿no?, que esta antigua plazuela fue el corazón de este barrio obrero que hablábamos,
que luego se proyectó, de alguna manera se arregló, dejó de ser esa zona de chabolas a través de las políticas de los ensanches. A finales del siglo XIX, principios del XX, como la ciudad, a través de las políticas de los ensanches de Castro, va creciendo, ¿no?, en diferentes zonas. Y una de ellas pues, es esta, sería toda la zona de Arganzuela. Inicialmente pues, se pensó que para construir una zona de casas baratas, pero lo cierto es que de alguna manera, y precisamente por esta estación de las Peñuelas que se genera aquí, finalmente se dedica más a lo que sería esa zona industrial de la que vendríamos hablando. Pero sí que se construyeron algunas casas con corrala o con patios, que eso está muy relacionado con el huerto que está ahí, que eso lo vamos a contar justo después. Y otro detalle muy curioso es que este barrio y todo lo que estaba alrededor de la calle de las Peñuelas, que es justo colinda con esta plaza, tuvo cierta popularidad durante esta primera parte del siglo XX porque tenía un dispensario antituberculoso, ¿no? Entonces, esto elevó de alguna manera la calidad del barrio y mucha gente iba a buscar los remedios para la tuberculosis, ¿no?, que también se utilizaban para ello plantas medicinales. Hay todo tipo de plantas y de infusiones que se pueden utilizar para los problemas respiratorios. Algo también muy de esta época, lamentablemente, por el virus que estamos viviendo. Y nada, ahora sí te cedo la palabra, Laura. Pues nada, nos giramos por la plaza de las Peñuelas, que es súper interesante cuál es la historia, ¿no?, cómo surgió como un barrio o como un asentamiento de chabolas, ¿no?, de personas que venían de otros lugares a trabajar a la ciudad de Madrid. Así es como Madrid se ha ido construyendo a lo largo de la historia, ¿no?, como gente que viene de fuera y se va asentando en las periferias. Cómo este barrio va mejorando sus casas, sus edificios, cómo se coloca ahí la estación, cómo se va construyendo, o sea, al final ahí está todo el tejido industrial de la ciudad, el gran mercado que está ubicado. O sea, eso trae muchísimo trabajo y van creciendo muchísimo los barrios populares. Yoli habla, entonces claro, forma parte de este ensanche que nos contaba Yoli de principios del siglo XX. Y me parece interesante como rescatar esta cosa de las casas de patio, ¿no?, o casas de corrala, porque al lado de esta plaza está el huerto La Revoltosa, y ese nombre, La Revoltosa, nos lleva a un sainete, una zarzuela de género chico, es de Ruperto Chapí, es de finales del 19, principios del 20, o sea, y justamente este sainete se ubica, sí, se ambienta en una plaza de barrio popular de Madrid, donde hay corralas y alrededor están las casas, ¿no? Justamente la ubicación principal de esta zarzuela de La Revoltosa es en una corrala, ¿no?, que podría ser perfectamente pues la plaza de las Peñuelas. Así que nos parecía bonito como hacer esta mención, ¿no? Y ahora os vamos a poner un vídeo que Alberto también nos ha grabado para poder, a ver si lo consigo. Sí, ahí está la foto, debería funcionar. Y voy a compartir, que lo tengo ya aquí abierto, ¿vale? Vamos a ver cómo nos cuentan las personas que están en
en el huerto de la Revoltosa, a ver qué nos cuentan y si tiene relación con lo que os hemos contado. Hola, buenos días. Soy Julia y estamos en el huerto La Revoltosa, que fue un espacio que lo recuperamos en el año 2013. En principio era un descampado donde vivía gente sin hogar y vinieron los operarios del ayuntamiento, se llevaron todas las enseres, colchones y demás, y en agosto de 2013 unos chavales del barrio se acercaron por aquí y empezaron a limpiar hierbas, y me avisaron que están limpiando el espacio este abierto que hay ahí abajo en la plaza de Peñuelas. Una amiga, pregunta lo que van a hacer. ¿Un huerto? Pues me apunté, en septiembre ya vinimos y empezamos a limpiarlo más, y en octubre pues empezamos a plantar unos bancales aquí en el suelo. Nos duró poquísimo porque el ayuntamiento vino y nos lo levantó todo. Nos quedamos sin los bancales y sin nada, pero seguimos ahí luchando y me parece que fue a los 2 o 3 meses cuando ya volvimos a retomarlo y legalmente, no sé si puedo decir esto o no, ilegalmente lo tomamos por asalto y ya empezó a funcionar y empezamos a hacer los papeles. Y al año y medio o 2 años nos lo concedieron como espacio de huerto urbano. El nombre de La Revoltosa, dejamos La Revoltosa por la zarzuela y el barrio típico, lavapiés, embajadores y todo eso, nos pareció gracioso. Y tenemos una asociación creada donde nos reunimos una vez a la semana, siempre que podemos, para contarnos los proyectos que tenemos que hacer, lo que hay que plantar, plantación de invierno, de verano, de primavera. Y ahora un compañero mío os va a explicar la plantación de las diversas temporadas. Se llama Luis y ahora va a entrar en escena. Gracias, que lo paséis bien. Soy Luis del Huerto de La Revoltosa y ahora vamos a dar un paseo para que veáis lo que tenemos sembrado en este tiempo. Sí, bueno, esto es la plaza de Peñuelas. Aquí en esta plaza, antaño, había una corrala con 2 casitas, si me acuerdo, una corrala baja, desde arriba se veía, tenía un patio. Bueno, todavía donde hemos puesto el nombre de La Revoltosa es parte de aquello. Y bueno, pues es un ambiente todo rodeado de lo que es una plaza. Ahí tenemos una mata de alcachofas, 2 o 3 matas de cardo, una de borraja y bueno, en el segundo bancal tenemos unas acelgas, después ya pasamos a unos pimientos un poquito raquíticos, pobrecitos. Los tomates sí nos han dado buen resultado, son todos ellos de las simientes, semilleros que han hecho la gente en su casa, que el hinojo se puede utilizar como condimento y también que se come la parte del bulbo. Tenemos unas berenjenas, unas judías, estas son faves asturianas. Están con flor ahora y la época esta ya va cada vez a peor. Un almendro que nos ha dado muchísimas almendras, 2 olivos, una higuera, 4 nísperos, 2 naranjos. Pequeñitos hay 3 caquis y 3 melocotoneros. Tenemos un moral que lo hemos recuperado porque el ayuntamiento lo rompió, lo destrozó, pero lo hemos recuperado. Y también veréis una plantación de cañas, una planta de calabaza que nos ha dado, que ya veréis una calabaza muy chula que hay ahí. Simplemente que si alguien quiere participar aquí en el huerto, sea bienvenido y cuando quisiese a trabajar. Tenemos azadas suficientes. Lo que no tenemos es sierra de podar que ha desaparecido, no sé, por arte de magia. Pero vamos, por lo demás tenemos de todo, todas las herramientas para poder practicar aquí. Hace brazo, aquí el personal puede hacer deporte. Bueno, pues eso es todo y un saludo. Espero que os haya gustado lo que hay. ¿Quieres comentar algo más del huerto, Laura? No, yo creo que lo explican muy bien. Sí, la verdad es que ¿para qué lo vamos a contar nosotras, ¿no? Si lo cuentan ellos que forman parte del huerto, pues divinamente, ¿no? Y nos han enseñado pues la gran producción que tienen en ese espacio tan pequeñito. Y bueno, por último, si continuáramos nuestro camino por la calle del Labrador, que es una de las calles que bordea el huerto, en la parte de arriba, iríamos a parar directamente a la calle Embajadores y llegaríamos más o menos a un edificio enorme, así de estilo neomudéjar,
que albergaba la antigua Academia Militar de Farmacia. De hecho, hasta hace muy poco, hasta hace unos años, era la sede del Museo de Farmacia Militar. Hoy en día está cerrado porque este museo se ha trasladado a Colmenar Viejo. Era un museo muy antiguo, bueno, muy antiguo, tampoco era tan antiguo en realidad, se creó en el primer tercio, finales del primer tercio, 1927, 28 más o menos, y ahí estaba un laboratorio central de medicamentos. No nos interesa tanto por esta parte como militar y los medicamentos y tal, sino como por una sala que tenía y que sigue teniendo en su actual ubicación ahí en Colmenar. Y es que cuenta con una sala que está dedicada a la farmacognosia, que es, bueno, la ciencia es lo que consiste en la elaboración de medicinas y remedios a partir de las plantas, minerales, incluso de los animales, ¿no? Y bueno, pues en esta sala se encuentra una completísima colección de plantas medicinales de todo tipo, entre las que se incluye una colección de esta planta que vemos en la ilustración, que es la quina. Es una planta medicinal que fue traída de América y que su distribución estuvo gestionada de manera exclusiva por la Botica Real durante muchos años, ¿no? Esta quina, esta planta, fue conocida en toda Europa como cascarilla de la condesa, porque bueno, pues el uso medicinal que le daban los indígenas pues, hizo salvar prácticamente de la muerte a doña Francisca Enríquez, que era bueno, una de las condesas de Chinchón, que fue curada de paludismo. Cuando prácticamente los médicos la daban por muerta, a través de las infusiones de esta planta, pues logró recuperarse y mantenerse con vida, ¿no? Entonces, bueno, cuando buscas también, si te pones a investigar en todas estas salas y en toda la museografía de este espacio de farmacia militar, pues ellos vienen a decir que los militares heredaron el uso de las plantas y las medicinas de los grandes médicos de la antigüedad, que eran los especialistas en la materia y bueno, pues sobre lo que escribieron también grandes tratados que nos han llegado a día de hoy, como aquel que contábamos al principio, ¿no? el de materia médica de Diascórides del siglo I después de Cristo. Pero bueno, también nuestras queridas mujeres medicina fueron, ¿no? También fueron grandes especialistas y grandes médicas, o bueno, o brujas, ¿no? Hay quien las llamó brujas durante alguna época, pero ellas pues han sido olvidadas por la historia, ¿no? Y nada, y con esto damos por finalizado este camino extraño virtual que se ha convertido casi más en una charla por nuestra parte, pero bueno, habitualmente en los paseos invitamos a que nos interrumpáis para que vayamos compartiendo conocimientos, se van generando conversaciones. Aquí la conversación va al final. Y hay una última diapositiva que la incluimos también en el otro día, pues también un poco para recoger como cierre estos dos paseos. Sí, que es como recopilar un poco todo el conocimiento, la observación y el empirismo, ¿no? de la naturaleza, que las mujeres a lo largo de la historia han estado siempre súper implicadas, súper interesadas y que se han pasado todos esos saberes de generación en generación y que esos saberes han sido señalados, ¿no? Y bueno, aquí hemos puesto como algunas maneras de nombrar a estas mujeres, ¿no? Y aparece como desde sabias, o sea, como qué son, ¿no? O qué somos. Somos sabias, somos brujas, hechiceras, magas, sanadoras, rebeldes, ¿no? Somos todo eso. Yo creo que esas palabras también responden a las voces que las han nombrado, ¿no? Así que, bueno, nos parece interesante también poder aportar otros puntos de vista de estas mujeres que se han interesado por conocer su historia ancestral vinculada a la naturaleza y vinculada también al territorio, ¿no? en el que han vivido. Y nada, pues podemos terminar nosotras ya de hablar. Y sería súper interesante que, aunque sabemos que es complicado, que cuesta un poco, sería bonito bueno, pues que si os apetece compartir algo, algún interés, alguna imagen, sois ilustradoras vosotras,
no lo sé. Adelante con lo que sea. ¿A quién le apetece comentar algo? O bueno, también al principio Úrsula y Elena comentabais que conocíais el invernadero, ¿no? Pues si os apetece pues contar pues eso, a qué habéis ido, si habéis entrado dentro, si habéis estado por allí leyendo, si os gusta alguna parte más en concreto, o incluso si hay alguna ilustradora. Es verdad que hemos hablado de ilustradoras antiguas, ¿no? También hay ilustradoras actuales, que esas las hemos dejado un poquito de lado, pero igual tenéis alguna favorita que queréis compartir con nosotros, con nosotras. A ver, hay gente en el chat. Úrsula. El paseo del jueves. Creo, sí, el paseo del jueves creo que han dicho que lo van a colgar en el canal de La Casa Encendida dentro del Festival del Humus. Igual, no, igual se cuelga una parte, no entero, pero bueno, en cualquier caso, en cuanto podamos, los queremos hacer a pie, ¿no? Que al final es la gracia, lo suyo, ¿no? Se pierde un poco la magia al no poder estar en el propio espacio, ¿no? Habitar el espacio también con la historia que estamos contando, ¿no? Con nuestra presencia y con la historia. Yo sobre el Palacio de Invernadero, por aportar algo así como curioso, comentaros que desde hace... Alberto, ponte, Sí. ponte para que te veamos, por Ah, fin. sí. Ahora, ¿no? Sí. Por aportar algo así que el Palacio de Invernadero, desde hace 3 años, se celebran una sesión de música electrónica chill out matinal, que están muy chulas, creo que se llama Nodo Invisible, creo que se llaman, y la verdad es que es un entorno maravilloso, porque es música así como chill out, de ambiente, de 10 a 2, y bueno, es una manera de disfrutar la música ahí entre plantas, ese ambiente es muy recomendable. O sea, ahora debería haber una en octubre, pero obviamente no la va a haber. Pero bueno, que es curioso, ¿no? Que generalmente ese sitio es verdad que es un sitio que realmente se habla muy poco. Es verdad que es de entrada, está abierto al público, ¿no? Pero no suele estar abierto a actividades externas, ¿no? Los de medio ambiente cuidan mucho no ceder el espacio y es de las pocas actividades culturales pues que se hacen en el invernadero. Y bueno, y también felicitaros por el paseo, que ha estado muy interesante. Y bueno, y animar a la gente que no sé, si quiere preguntar algo, si se quiere visibilizar simplemente o comentar algo, bueno, Claro. no sé, siempre están las caras, ¿no? Por aquí también comenta Úrsula que le sorprendió lo de la nave de patatas, pero creo que eras tú la que decías que fuiste al invernadero al poco que le inauguraran, ¿no? Entonces, bueno, qué curioso, ¿no? Porque fuiste al inicio, pero no sé si no contaron ese dato o qué, pero claro, antes del invernadero era la nave de patatas, ¿no? Ese edificio fue construido con esa finalidad y de ahí viene también ese tipo de estructura así industrial, de hierro y demás. También puede recordar un poco al Palacio de Cristal del Retiro, ¿no? Bien, porque cuando pones Palacio de Cristal, o sea, si dices Palacio de Cristal, te vas al del Retiro directamente, que es una sede del Museo Reina Sofía y también tiene ese sí que fue creado, por ejemplo, como invernadero inicialmente, para una de estas exposiciones universales que se hacían en la época. Y bueno, también muy curioso, bueno, como está vinculado de alguna manera, lo que hicieron fue traer plantas y aborígenes de Filipinas para el Palacio de Cristal de ahí del Retiro. En la exposición había aborígenes, había hombres y mujeres allí viviendo como, bueno, pues como en pequeñas colonias para que los europeos pues fueran a verles, ¿no? También esa mirada europeísta, ¿no? que siempre hemos tenido. No ha salido, pero inevitablemente, claro, hemos hablado de mujeres de un entorno muy concreto, salvo las australianas, pero también están relacionadas con Europa porque Australia pertenece a la Commonwealth, ¿no? al Imperio Británico. Entonces, es una mirada muy desde aquí, ¿no? Nos falta quizás la otra mirada. Seguro que también hay un montón de ilustradores, bueno, más que ilustradoras, es muy complicado, ¿no? Llegar a esa información, pero bueno, seguro que también hay un montón de conocimiento que viene de ahí o que se ha perdido o al que no tenemos a día de hoy fácil acceso, ¿no? Sería interesante poder rescatarlo de alguna manera. Os quiero compartir por el chat que al final dijimos, bueno, habíamos hablado, pues podemos compartir esto para verlo, pero bueno, es el herbario de Emily Dickinson, que lo han colgado íntegro y la verdad que es súper bonito
tener acceso a este PDF. Lo voy a tratar de compartir por En el chat. este caso, la poeta Emily Dickinson pues, también le gustaba mucho pasear y en sus paseos recogía flores y plantas y hizo un herbario fantástico, enorme. A ver. Bueno, tengo aquí el link, creo que desde aquí se puede descargar. Por aquí comenta Úrsula que hay un proyecto muy chulo en el que colaboró, que lo mismo podéis seguirlo, aunque ya está cerrada la campaña. Curandera, a ver. Es un documental, qué interesante, sí. Lo comparto yo esto mientras, Laura, ¿vale? A ver si me deja. Porque como no sé qué me pasa hoy a mí con el ordenador últimamente, aquí está. Lo que comenta Úrsula. Un proyecto que estuvo... Si quieres contarnos, ¿te apetece contarnos, Úrsula? Igual tú lo controlas mejor. Hola, no sé si me oís. Sí, hola, te oímos. Vale. En realidad no puedo contar mucho porque, bueno, estoy esperando todavía la recompensa. Es de un proyecto de micromecenazgo que hicieron y la verdad es que era un proyecto eso que me pareció muy chulo y porque creo que enlaza muy bien con lo que justo comentabas de el eurocentrismo ¿no? Pero bueno, igual, porque allí se hacen las cosas también de otra manera y ahora también sale mucho y se pone en valor este tipo de cosas y me llamó la atención y bueno, estoy esperando a ver si lo sacan el documental porque tiene muy buena pinta, ¿no? Sí, Otro en el que participé hace ya bastantes años, que bueno, tiene relación, era con la ginecología natural y también venía de Sudamérica y se llamaba así además, me parece, ginecología natural y hablaban también pues eso, ¿no? Remedios o medicina natural relacionada con todo esto y en la mujer concretamente. Y también estaba muy, muy interesante. Sí, se puede descargar, además, está por ahí, se puede descargar y bueno, yo lo tengo por ahí descargado. Algunas cosas las he probado y es verdad que de primeras puede parecer extraño, pero luego dices, bueno, ¿y por qué no? En lugar de tomarme 8 pastillas, pues pruebo estos remedios que están probados durante muchas generaciones, ¿no? Pues muchas gracias por compartirlo, Úrsula. Nada, a vosotras por la charla que ha estado muy interesante. Una pena no haberlo podido pasear, pero bueno, ya será. Sí. Cuando podamos, cuando podamos lo haremos a pie, porque es verdad que se pierden cosas. Me parece súper interesante esto que acabas de compartir, Úrsula. Muchas gracias. De las curanderas. Mira, Me encanta que... Igual, lo mismo. A mí Me me encanta pasa a veces que cómo van encuentro... confluyendo, ¿no? Las distintas... Claro, es que a mí me pasa a veces que encuentro proyectos chulos de estos tipos, pero que ya se han acabado y quisiera cómo consigo yo, pues yo que sé, el libro o el documental o lo que sea. Y hay veces que sí está accesible, pero hay otras... Hay veces que me he puesto directamente en contacto con la gente que lo ha movido para preguntarles, ¿no? Un poco cómo hacer y a veces pues sí te facilitan y eso. Entonces, en un momento dado, pues lo mismo, si os apetece, pues podéis contactarlas y ver cómo podéis hacer. Genial, sí, vamos, me lo apunto. Sí, totalmente. Venga, Elena, da la cara que te conocemos. Una de las... A ver. Tienes que darle al micro que no te escuchamos. Ahí. Y atenta apuntando, que llevo toda la sesión con el cuaderno y boli. Y nada, de lo que habéis dicho del invernadero, la primera vez que fui, no fui nada original, porque fui a hacer unas fotos. Y de hecho yo no había entrado nunca, pero una amiga que tenía, pues eso, un año el crío y tal, y quería hacer ahí, y era cerca de Navidad, y quería hacer unas fotos para la familia. Y me dijo, ay tía, pues las hacemos ahí para que no haga tanto frío y nada, me gustó mucho. O sea, yo conocía el otro, el del jardín botánico, pero claro, este también está guay porque, bueno, o sea, no tiene tanto, pero te puedes estar ahí sentada y tal. Entonces, sí, alguna vez pues a leer o así en inviernos, que a mí me parecen lugares maravillosos para el invierno. De hecho debería haber mesas con wifi para irte ahí a trabajar.
Faltan, ¿verdad? Aquí en estas zonas donde están como los ríos, digamos. Total, tío, en vez de una biblioteca, es que me parece un lugar maravilloso ahí para irte un ratito a trabajar. Y nada, de aportación os quería enseñar este libro que, a ver, espera, Sí. ¿se ve? Veo para ver qué sale exactamente. Magia y naturaleza, ¿no? Sí, que también lo ha escrito una mujer que es Marian Green. Y bueno, tiene alguno más, creo, porque hablándolo un día con Manes te apareció de repente, no sé de dónde apareció, lo encontré en casa de mi madre y ella me dijo que se había leído otro, pero que no era este, debe tener varios. Y nada, que me quedo con ganas de hacerlo caminando, pero ya vendrán. Cuando se pueda. Y nada, qué felicidades otra vez por vuestro trabajo. Muchas gracias. Seguimos vivas. ¿Es por ahí el herbario, Laura? ¿Lo mostramos o finiquitamos? Pues lo tengo por aquí. A ver, un momentito. Me lo he descargado, lo tengo descargado incluso. No sé si voy a dar... Vale, sí. Por ver también otra forma, ¿no? Artística. Sí, creo que lo voy a poder... Plantas. ¿No? Sí, estoy... Y ya, con esto ya terminamos. Que nos hemos quedado 4 gatas. No sé si alguien más de las personas que estáis en la sala queréis compartir o comentar algo. ¿Vais a hacer otra? Eran 3 sesiones, eran 3... Eran 2. Eran 2 paseos. Hoy ya termina el humus. Tenía que haber hecho la fiesta, pero no se ha podido hacer, ¿verdad, Alberto? Sí, iba a haber la gala del Festival de Cortos, pero esa no la hemos podido hacer. Pero la vamos a hacer más adelante. Eso, más En adelante. otro formato. Sí, que la iba a posponer y había dicho sí. Ay, no. Esto no os quiero... Bueno, si no, damos por... Ah, sí, yo os iba a preguntar, es que no sé si al final se ha subido o no, que lo vais a subir, es que yo me quedé en espera, ¿te acuerdas? Os escribió Vane que nos quedamos ahí en espera unos cuantos y me llegó así esta semana como que hoy sí que podía, pero del jueves no. Uy. Solo me ponía que sobraban plazas hoy y era por ver si se podía ver lo del jueves o si vais a colgar esto. Pues Elisa te puede contar, ¿no? Sí, los vamos a colgar. Genial. Como dentro de la sección esta de humus, ¿no? Sí, o sea, lo que hacemos es que colgamos en YouTube las distintas actividades que podemos. Entonces, habrá una que sea pues actividades del humus, por ejemplo. Y ahí subiremos todas. Genial, muchas gracias. Nada. Pues mira, aquí os vamos a enseñar ya en los últimos minutos algunas de las imágenes del herbario de Emily Dickinson, que así, o sea, como viendo así muchas imágenes de herbarios, es muy bonito como en general van ilustrando la misma planta en las diferentes estaciones del año, ¿no? Como una misma planta es tan diferente de una estación del año a otra. Y se ven, bueno, no sé, o sea que es muy bonito como igual pueden mostrar el derecho y el embés. Dibujo un montón de salvias, de tipos de plantas de salvia, esta es una de ellas, pero yo he visto un montón. Es como muy, ¿cómo se llaman las mujeres estas del 19? Muy... ¿Cómo se llaman? Muy qué, no sé. ¡Hala, qué bonito! Muy curiosas.
Ahí le ha hecho las sombras súper bonitas, ¿eh? En las hojas, así como la superposición, ¿no? Sí, justo. Delicado. ¿Y dónde está esto subido? Lo he puesto en el chat. Ah, vale. Pero bueno, o sea que puedes buscar herbario Emily Dickinson y vas buscando y seguro que lo encuentras. Bueno, pues es que hay un montón, nos podemos quedar aquí un buen rato. Quien le apetezca continuar. Sí, pues nada, si no hay más preguntas, nada, pues por mi parte daros las gracias, ¿no? por el esfuerzo que habéis hecho y también a todas las que habéis seguido hoy el segundo paseo. Y nada, que también otra vez darle gracias a Elisa, ¿no? Por apoyar el festival y a ver si nos encontramos próximamente en las calles con un Los paseo. parques. Sí, en los parques. Y nada, no sé, por mi parte nada más. Muchas gracias a todas por eso, por haber apoyado esta actividad. A ti, Alberto, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Así que nada, si Nos vemos tenéis pronto. que ir, un beso a todas. Chao. Chao.